Gloria a Dios. Santo y poderoso es nuestro Señor. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Santo y poderoso es el que vive para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Y leemos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Gloria a Jesús. Le voy a predicar con el tema caminando con Dios. Santo Jesús. Caminando con Dios. No es lo mismo decir yo creo en Dios y decir yo camino con Dios. Porque muchos creen en Dios. Pero de tantos millares y millares que creen en Dios, ¿cuántos están caminando con Dios? Así que hoy nosotros nos vamos a hacer esa pregunta cada uno de nosotros. ¿Estoy solamente creyendo en Dios o estoy caminando con Dios? Pues hoy aprenderemos qué es caminar con Dios. Santo. Y al decir caminar con Dios es una metáfora. Porque literalmente sabemos que no estamos caminando con Dios. Caminar con Dios es una metáfora haciendo relación a que nuestro Dios nos llamó a entrar a otra dimensión. Y espiritualmente hemos entrado a esa dimensión y con la colaboración del Espíritu Santo estamos obedeciendo su palabra, estamos viviendo conforme a su carácter y estamos de esta manera caminando con Dios. Y así veremos, amén, diferentes puntos el cual el Señor espera de nosotros para que en realidad digamos, yo sí estoy caminando con Dios. Veremos ejemplos bíblicos, santo es nuestro Señor, y veremos también el resultado de caminar con Dios. Alabado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos, mis hermanos, personas podrán decirse, pero está usando de ejemplo a Enoc, que caminó con Dios. En el Antiguo Testamento solamente se mencionan de dos personajes que caminaron con Dios, amén, antes del diluvio. Y se refiere a Enoc y a Noé. Pero si usted va, aunque no se usa la expresión caminó con Dios, encontramos que Abel sí caminó con Dios. Pero literalmente el término cuando dice caminó con Dios solamente se le atribuyen a Enoc y a Noé. Pero si vemos desde un principio, mis hermanos, vemos, ¿verdad? Y lo voy a usar de ejemplo porque sabemos cómo entró el pecado al mundo, cómo surgió la separación entre Dios y el ser humano que Dios creó. La lectura que hizo mi hermano Melchor, esto lo vemos después que descendió el segundo hombre a la tierra, Jesucristo, porque el primer hombre, cabeza de la humanidad, Adán, pero el segundo hombre, cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, ya en él sí hemos sido justificados y hoy pues nosotros decimos amén, andamos con el Señor si es que estamos llenando los requisitos, gloria al Señor. Pero antes de Cristo Jesús determinó Dios raer la raza humana, eliminarla. ¿Por qué razón? Por la maldad, y la maldad surgió cuando hubo separación. ¿Cómo hubo separación? Bueno, bien, primeramente, Dios, vemos desde el principio, Adán y Eva. Amén.
Dios, en primer lugar, los separó del Edén, donde Dios quería que morasen para siempre. Ahí vemos una separación, separados del lugar que Dios les había preparado. Pero humanamente, más luego vemos la separación entre Adán y Eva y sus hijos. Vemos, ¿verdad? Y conocen ustedes la historia, que el primogénito de Adán y Eva fue Caín. Dios, amén, le concedió a Adán y a Eva tener sus hijos. Tuvo a Caín y tuvo a Abel. También tuvo hijas, pero la Biblia no registra el nombre de sus hijas. Solamente dice que Adán murió habiendo engendrado hijos e hijas. Santo es nuestro Dios. Ahora, la maldad comenzó, bendito mi Dios, como una pandemia. ¿Se acuerdan la pandemia del 2020? Como de uno se iba pasando a otro, y la pandemia siguió y arropó todo el planeta Tierra. No hubo una nación que no dijera, aquí no llegó la pandemia. Pues déjeme decirle, la pandemia del pecado, por cuanto Adán y Eva pecaron, esa pandemia agarró a Caín. La Biblia dice que Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, era justo. Por lo tanto, aunque estaba la pandemia del pecado, Abel se conservó en agradar a Dios. ¿Sabe usted que el mismo Dios dio testimonio de Abel de que era justo? El mismo Dios dio testimonio de la justicia de Abel. ¿Qué hizo esto? Esto encendió en Caín rebeldía, enojo, amén, y ya miraba a Abel como un contrincante, como un rival. Cuando aquí vemos el germen de decirle esa pandemia de pecado, ya estaba, primeramente no entró de lleno en Caín, porque Dios viendo en Caín que entró un enojo, viendo en Caín que había una rebeldía, se enojó primero con Dios. Y después Abel lo miraba como su rival. Pero el enojo en sí estaba contra Dios. Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Dios pues no le agradó. ¿Por qué razón? Porque Dios, que conoce los corazones, sabe de qué manera el hombre se acerca delante de su presencia. El ser humano puede disimular y hacerse un santurón y presentarse delante de Dios, pero tener un corazón envenenado. Puede el hombre presentarse delante de la presencia de Dios aparentando, como Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois sepulcros blanqueados por fuera, aparentan religiosidad, pero están podridos por dentro. Y Dios miraba a Abel y miraba a Caín. La ofrenda de Abel fue grata delante de la presencia de Dios, porque lo hizo de corazón, lo hizo con amor, lo hizo reconociendo que a quien le estaba dando esa ofrenda era el Todopoderoso. Pero Dios, que conoce los corazones, mira a Caín y le dice: Caín, cuídate, porque el pecado está a la puerta. Porque Dios da advertencia. Dios siempre nos advierte. Y Dios quería que Caín reconociera que si él seguía en esa trayectoria de enojo, de rebeldía, amén, de mirar como rival a su hermano, que Dios prefirió a mi hermano que a mí, y la rivalidad lo iba a llevar a que la pandemia lo tomase y lo hundiera. Y Dios le advirtió, le dijo: aquí el pecado está a la puerta. Pero Caín no prestó oído a la advertencia de Dios. Caín abrió la puerta y entró el pecado en Caín, al grado que se convirtió en el primer homicida. No titubeó en quitarle la vida a su propio hermano. Aquí es donde comenzamos a ver la separación humana, donde Adán y Eva, primeros, amén, sufrieron porque Dios los separó del huerto del Edén. Ahora sufren un dolor de lo más profundo de su corazón al perder no a un hijo, perdieron a los dos hijos. Primeramente Adán y Eva, oír que mi hijo primogénito le quita la vida a mi segundo hijo. ¡Qué padre!
Amén, no va a sentir un dolor inmenso cuando diga: uno de mis hijos le ha quitado la vida a otro de mis hijos. Y déjeme decir, en la vida actual muchos padres han pasado por esta situación. Muchos padres han enfrentado estas situaciones. Pero Adán y Eva comenzaron con ese dolor humano, sintiendo que perdieron a su segundo hijo, pero también perdieron al primero. ¿Por qué razón? Porque Dios le había hecho una promesa a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Y de esa promesa era de a donde iba a venir el Mesías. Y por cuanto Caín abrió la puerta al pecado, permitió que el pecado entrara en él, Dios no iba a permitir que de Caín viniera la descendencia del Mesías. Dios no iba a permitir que de Caín, amén, viniera, amén, el que iba a ser el redentor de la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Hizo separación entre Adán y Eva y su hijo Caín. Ya habían sido separados de Abel. ¿Y qué hizo Dios? Lo separó a larga distancia, lo sacó de los contornos y lo llevó a una tierra errante. La tierra se llama Nod, N-O-D, que significa errante. Bendito mi Dios. ¿Por qué razón? Porque Caín no obedeció a Dios, abrió la puerta del pecado y se apoderó el pecado de él. Vemos, mis hermanos, nos sigue relatando la historia. En esta separación, Adán y Eva se quedaron solos, probablemente con hijas, ya tenían hijas. Porque desde luego ya una de sus hijas se fue con Caín, porque cuando Dios desterró a Caín, se llevó su mujer, su esposa. Y desde luego con una de sus hermanas, porque la tierra se tenía que poblar. Algunos dirán: pero ¿cómo Caín se iba a casar con una hermana? Algunos hacen el invento de que Dios creó otros seres humanos y que Caín encontró a la mujer por otro lado. No, si los hermanos se unían en matrimonio porque tenían que multiplicar la generación. ¿Cuánto más Eva? Eva era más que hermana de Adán, porque era su propia carne. Así que Eva era más que una hermana de Adán y vino a ser su esposa, de la cual, ¿verdad?, se llenó la tierra de la raza humana. Entonces Caín con su mujer fueron desterrados. Si nosotros miramos geográficamente, el huerto del Edén estaba en Irak, lo que hoy conocemos como Irak. Y dice la Biblia que cuando fueron desterrados al oriente del Edén. Y si usted mira geográficamente, Irak, al oriente está Irán, lo que hoy conocemos como el territorio Irán, que era Persia. Quiere decir que hacia esa dirección desterró Dios a Caín con su mujer. Pero allá ellos pues se multiplicaron, tuvieron hijos, siguieron teniendo nietos, bisnietos, tataranietos, se formó una ciudad. Y esa ciudad que se formó vino a ser un pueblo. Ahora dice la Biblia que Adán tenía 130 años. Se encontraba solo con Eva sin tener un primogénito. Porque había perdido a Caín, que era el primogénito, había perdido a Abel. Y con 130 años que tenía Adán, solamente quizás algunas mujeres que no se registran, hijas. Pero dice que Dios, amén, bendijo a Adán y a Eva, se unieron y tuvieron un hijo. Y le llamaron el nombre Set. Santo Jesús. Y este muchacho Set vino a ser el primogénito, el heredero de la promesa que Dios le había hecho en Génesis 3:15. Porque de la descendencia de Set seguiría rotando hasta llegar a la venida del Mesías, nuestro Redentor. Pero aquí le quiero llevar caminando con Dios. Abel fue justo, caminó con Dios. A Dios le agradó, Dios lo reconoció y todavía hoy, aún muerto, habla de esa ofrenda que él dio a Dios y que lo hizo justo, bendito Jesús. Porque usted busca en Hebreos capítulo 11, verso 4, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, habiendo alcanzado testimonio de que era justo. Y él mismo dio Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella.
Eso lo encontramos en Hebreo de tantas generaciones después, que se hace notorio de que Abel anduvo con Dios. Y hoy podemos decir, Abel está esperando el día de la resurrección para recibir la recompensa eterna que Dios le tiene guardada. Y nos tiene guardada a nosotros si andamos con nuestro Dios. Gloria a Jesús. Así nos sigue relatando, mis hermanos, que después que tuvo a Set, vemos, ¿verdad?, que le dije que Caín se fue a una ciudad que, si usted mira geográficamente, supongamos que fue el área, lo que conocemos hoy como Irán. Adán y Eva se quedaron con Set y su descendencia en el territorio que hoy conocemos como Irak. Se formaron dos pueblos. Esos dos pueblos iban creciendo y creciendo. Abraham tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos, tuvo tatara, y usted sigue tatara hasta que llega hoy. Amén. Porque siguen siendo descendencia de Adán. Alabado Jesús. Pero lo interesante es, mis hermanos, como el germen del pecado, la pandemia del pecado había entrado. Santo es mi buen Jesús. Vemos, ¿verdad?, que Caín formó un pueblo allá. Set formó otro pueblo acá. Y dice la Biblia que después que Set se engendró a Enós, dice que los hombres comenzaron a adorar a Dios. El pueblo de Set se les reconocía como los que se acercaron a Dios, buscaron el camino con Dios, caminaban con Dios. Y vemos que toda esta descendencia de Set que buscaba a Dios, pero la otra descendencia, los cainitas, separados de Dios, andaban en tiniebla, una representación de las tinieblas y de la luz. Amén. Pero a través de la Biblia, el Señor nos fue enseñando a nosotros, mis hermanos, que la luz y las tinieblas no pueden unirse. Amén. Prevalecerá una o prevalecerá la otra. Santo es nuestro Dios. De dos aguas no puede salir agua dulce y agua salada. Sale dulce o sale salada. Y nos cuenta la historia, mis hermanos, que dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis. Amén. Dice que déjeme ver cómo comienza el verso. Amén. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, dice el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas. Mire esto. De aquí, lamentablemente, si usted le gusta estudiar la Biblia o usted escucha a las personas con diferentes doctrinas, los testigos de Jehová se hicieron una doctrina que lamentablemente hay ciertos cristianos que se la creen. Porque cuando dice, y los hijos de Dios, en el verso 2:6:2, y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron entre ellas mujeres para sí, amén, entre todas. Bendito Jesús, los testigos de Jehová dicen que estos fueron los ángeles que descendieron del cielo y que tomaron mujeres. Y usan el verso 4, pero primeramente antes del verso 4, en el verso 3, Dios al ver esto, que aquellos que le estaban adorando, aquellos que estaban siguiendo sus pasos, aquellos que siguieron la secuencia de Abel, que ofreció ofrenda grata a Dios y le adoraba, amén, ahora descendencia de Set estaban haciendo lo mismo. Ahora Dios viene, estos que están aquí tranquilitos, están en la luz, pusieron el ojo en aquel pueblo donde están los pecadores. Pusieron el ojo en aquel pueblo donde está la inmundicia. Pusieron el ojo en aquellos que no me sirven, que no me adoran. Estando en la luz, pusieron los ojos en las tinieblas. Y esto le dolió a Dios. Y en el verso 3 dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Bendito el Señor. Dice, y le dolió a Dios en su corazón. Como dice el verso 3, bendito mi Dios, lo leo claramente, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, amén, para siempre, porque ciertamente él carne es. Y mire lo que está diciendo Dios, no contenderá con mi espíritu para siempre. En otras palabras, el ser humano va a tener un punto final. El ser humano no va a ser eterno en la tierra. El ser humano lo creé
pero dejará de ser. Por eso que dice el Señor, yo soy el alfa y la omega. A lo que le di principio, le daré fin. Y por eso dice en el verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él carne es. Serán sus días 120 años. Esto no se refiere a la edad de la persona. He oído personas que dicen, bueno, lo máximo que Dios dijo que van a vivir las personas eran 120 años. No, no se está refiriendo a la edad, sino que en 120 años traería juicio sobre los moradores de la tierra. Les daría 120 años a estas personas para que recapacitaran, y le profetizó: juicio viene en 120 años, como por medio de Daniel profetizó en 490 años lo que iba a ser sobre la nación de Israel. Bendito es nuestro Señor y Salvador. Quiero llevarlo, mis hermanos, no pierdan la secuencia, caminando con Dios. Los que estaban caminando con Dios se unieron a las tinieblas, irritan a Dios, y Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Amén, porque ciertamente carne es. Pero ahora en el verso 4 dice: y en aquellos días habían gigantes sobre la tierra. Y también después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora los testigos de Jehová dicen que fueron los ángeles, vinieron, tomaron mujeres, y que como ellos eran seres espirituales, que por eso fue que nacieron gigantes. Pero bien clara, el verso 4 está diciendo que en aquellos días habían gigantes antes de haberse unido los dos pueblos. Bien claro lo dice. Mire, entre paréntesis, esta es una idea mía. Cuando siempre predico y doy una opinión personal, digo idea mía. Dios le puso una señal a Caín para que fuera conocido en todo lugar. Y si la señal que Dios le puso a Caín fue que lo hizo gigante. Bueno, Dios hizo a Adán y lo hizo de un tamaño. Dios tenía el poder para hacer que Caín creciera mucho más. Y dice que a través de las generaciones, acuérdense que la gente duraba 800 y 900 años. Pasarían los siglos, mirarían a lo lejos y dirían: mira, que él es Caín. Y si la señal que Dios puso fue que lo hizo crecer más de la cuenta. Acuérdense que a Goliat lo miraban a un lejos y decían: aquel es Goliat por el tamaño que tenía. Esaú, el primer rey de Israel, dice que entre todo el pueblo, dice: mira, aquel es Esaú porque sobresalía del hombro de todos los pueblos de Israel. Y por aún lejos, por el tamaño, lo distinguía. Entonces, en mi opinión, quién sabe si Dios lo hizo gigante. Dios hizo que creciera más de la cuenta para que lo vieran a un lejos. Y ya tenía el gene de que era gigante. Y de ahí pues siguieron, porque dice la Biblia que habían gigantes. No especifica si era en la tribu de Set o era en la tribu de Caín. Pero yo me pregunto entre mí, y si Dios lo hizo a Caín para que esta fuera la señal que lo distinguiera. El detalle es que habían gigantes, y después que se unieron los dos pueblos, siguieron habiendo más gigantes. Pero no tiene cabida la doctrina de los testigos de Jehová, porque bien claro Jesús dice que los ángeles son asexuales, que no tienen sexo, ni se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, los ángeles no iban a codiciar una mujer por bonita que fuera, porque son asexuales de espíritu, no tenían cuerpos físicos. Alabado mi Dios. Bien nos deja ver la enseñanza que se está refiriendo a los hijos de Dios, los adoradores, los que andaban en su camino, la descendencia de Set. Pero ¿a qué les quiero llevar? Viene la maldad, dice después el verso 5, mis hermanos: y vio Dios que la maldad de los hombres estaba en toda la tierra. Amén. La maldad de los hombres, porque su designio, amén, era su designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. No había pensamiento de hacer nada bueno en el ser humano en aquellos días. Los quiero llevar porque usted diría: bueno, Enoc caminó en los caminos de Dios porque le era fácil en aquellos días. No, dice que la generación de aquellos días era mala.
No había nadie, no había nada bueno que ellos pensaran hacer. Todos los designios eran de continuo hacia el mal. Bendito es el Señor. Entonces Dios está describiendo cómo estaba la raza humana. Al grado que dice el próximo verso, dijo Jehová, raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo. Amén, porque le dolió a Dios, se arrepintió Dios de haberlos hecho. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, bendito mi Dios. Y en el verso 6, bendito Jesús, que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. A diferencia, como se escucharon, si le pusieron atención a la lectura que hizo mi hermano Melchor, a diferencia hoy, Cristo ha renovado un pueblo. Cristo ha justificado, Cristo ha redimido a un pueblo, el cual somos corona de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que Cristo hace, lo hizo perfecto. La segunda cabeza del hombre, el hombre humano, cabeza Adán, el hombre espiritual, cabeza Cristo. Pero ese género humano, dijo Dios, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Amén. Y como dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo. Porque vio Dios que la maldad era grande. Entonces, qué interesante que en medio de esa maldad que vivía el ser humano, amén, hubo dos hombres que anduvieron con Dios. Porque más luego dice en el verso 8, amén, está diciendo, pero hay un pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué maravilloso, en medio de la maldad, uno no se dejó contaminar. Pero veamos primero a Enoc. Enoc, amén, no se dejó contaminar de la maldad que ya venía desde atrás, desde Caín. A estos dos pueblos unirse, entonces comenzó esa maldad a crecer, comenzó esa maldad a aumentar, al grado que todos los moradores de la tierra estaban ya contaminados con el germen del pecado. Pero dice la Biblia que Enoc se conservó. Enoc andaba con Dios. ¿Y quién era Enoc? ¿Sabe que Enoc vino a ser la séptima generación de Adán? Amén. Él cae en los tatarabuelos, cae el tercero de los tatarabuelos, cae Enoc. Bendito Jesús. Lo que dice la historia que Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalaliel. Ese engendró Cainán. Cainán era hijo de Enos. Mahalaliel vino a ser el primer tataranieto de Adán. Y Mahalaleel, se lo busca, ahí está Mahalaleel, pronunciando la H como J, porque a veces la H cuando va junto con la A se pronuncia como J. Mahalaleel. Este engendró a Cared, a Jareb. Y Jareb fue el que vino a engendrar a Enoc, haciendo la séptima generación de Adán. Lo que les quiero decir es como el germen del pecado fue de pueblo en pueblo, de generación en generación, hasta la séptima generación que era Enoc. Bendito mi Dios, vemos que Enoc se conservó y anduvo en el camino de Dios, anduvo con Dios. Entonces, mis hermanos, ¿hay excusa para el hombre? No, es que la sociedad donde yo vivo está tan corrompida. Hay tanto pecado a mi alrededor que yo no me puedo conservar para Dios. Eso pregúnteselo a Enoc. Con tanta contaminación y maldad, como dicen los textos anteriores, vemos que Enoc siguió andando con Dios. ¿Y cómo andaba? Dice, por fe. No es que lo estaba viendo. No es que Dios le estaba hablando.
sino que tuvo fe, creyó en aquel que creó los cielos y la tierra, creyó en aquel, amén, que nos creó a los seres humanos, y por fe Enoc creía en que el creador de los cielos y de la tierra era el merecedor de adoración y de alabanzas. Y dice que Enoc caminó con Dios, amén, dando testimonio de que él le agradaba a Dios, no importando en medio de la maldad. Santo es nuestro Señor. Porque vemos, mis hermanos, que hay personas que pueden decir, mira, es que yo trato de servirle al Señor, pero el vecindario donde yo estoy, eso es pura drogadicción, puro prostitución y de todo lo otro, se me hace difícil servirle al Señor. Pero Enoc, mis hermanos, no puso el ojo en lo que les rodeaba, puso el ojo en aquel que creó los cielos y la tierra, dándonos testimonio a nosotros que si Enoc pudo caminar con Dios, usted y yo también podemos caminar con Dios. En aquellos días Enoc no tenía una Biblia, no tenía el Antiguo Testamento, no tenía la dirección que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo, porque Cristo Jesús vino y se dio a conocer y nos redimió. Nosotros llevamos la ventaja que tenemos las Escrituras, la palabra de Dios escrita. Tenemos, amén, la presencia del Espíritu Santo que nos guía. Tenemos más ventaja para decir, yo puedo caminar con Dios. Si Él no lo logró, yo también lo puedo lograr. Gloria a Jesús. Santo y poderoso es nuestro Dios. Y vemos, mis hermanos, que Enoc, dice la Biblia que a los 165 años, 165 años engendró a Matusalén. Bendito mi Dios. Y dice que después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años. Algunos dirían, pero esto hay ficción en esta edad porque ningún ser humano dura tanto. Yo trabajaba en Palm Beach con un español y el español me dijo, no te creas a cuento de que tanta edad si el hombre no dura tanto. Eso es que en la forma que lo están traduciendo, pero no te creas. Sí, mis hermanos, ¿sabe lo que pasaba? Que el hombre hoy no lo puede entender. ¿Por qué Matusalén duró tantos años? Matusalén duró 969 años. A que alguien no me dice a quién le rompió el récord Matusalén. Si hoy tuviera el libro Guinness, se pondría en el libro Guinness, alguien tenía la edad máxima y Matusalén se la rompió. Nadie ha pensado a quién Matusalén le rompió el récord del libro Guinness. Le rompió el récord a su abuelo Jareb. Jareb vivió 962 años. 962 años. Vivió más que Adán. A Jareb le rompió el récord a Adán, porque Adán vivió 930. Y Jareb le rompió el récord. Pero después vino su nieto, que era Matusalén, y le rompió el récord a Jareb. Vivió 969 años. Ahora le explico. La mentalidad humana. Hoy, como ya vemos que a los 100 años ya estamos viejitos. Ok, y la mentalidad humana no puede concebir que una persona durara más de 900 años. Mire, mis hermanos, bien claro nos dice la Biblia, en el segundo día que Dios creó, en el segundo día que hizo Dios, Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas y haya expansión entre la división de las aguas de arriba y las aguas de abajo, y se hizo una expansión. A esa expansión le llamó cielos. Y vino a ser la tarde y la mañana el segundo día. Ahora, lléveme la secuencia. Las aguas. La mitad de las aguas quedó abajo. La otra mitad de las aguas quedó arriba. El espacio es lo que nosotros vemos, el cielo de las nubes donde vuelan los pájaros y están las nubes. Quiere decir que las aguas acá después Dios dijo, reúnase las aguas en un lado y descúbrase lo seco. A lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Amén. Entonces, ¿qué pasó con las otras aguas que quedaron arriba? Están arriba de lo que vemos cielos. Quiere decir que en la atmósfera de la tierra estaba la mitad de todas las aguas que había en el planeta Tierra. La mitad quedó abajo siendo los mares y la otra mitad quedó en la atmósfera del planeta Tierra.
Entonces, cuando Dios dijo en el cuarto día, que creó el sol y creó la luna, ese sol es el que envía luz para que pueda haber vida aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Ese sol, los rayos ultravioleta, tenían que traspasar la mitad de todas esas aguas que estaban en la atmósfera. Entonces esos rayos ultravioleta no llegaban al ser humano como nos está llegando hoy. Esa era la protección por la cual no envejecían tan fácil. Y pudo a Matusalén llegar a 969 años. Pero ¿qué pasó cuando Dios dijo: raeré de la faz de la tierra a todos los hombres que he creado? Amén. ¿Qué pasó? Esa mitad de las aguas que se había subido, amén, esa mitad de las aguas que está en la atmósfera, dice que Dios abrió abrió las compuertas, toda esa agua cayó otra vez. Al caer sobre la tierra, ¿qué pasó? Se inundó la tierra de agua porque las aguas que se habían levantado volvieron a bajar. Y al esa agua bajar, ¿qué pasó? Entonces ya el sol, no tenemos tanta la protección de los rayos ultravioleta con esa cantidad de agua que estaba en la atmósfera. Ahora solamente la capa de ozono fue la que quedó protegiendo. Amén. Entonces ya los hombres comenzaron a envejecer. La raza humana siguió envejeciendo al grado de hoy, que hoy envejecemos más rápido porque la capa de ozono se sigue abriendo. Y si esa capa de ozono se sigue abriendo, ya las personas a los 50 años van a estar ancianitos. Si es que el tiempo pasara y la capa de ozono se sigue abriendo. Pero ese es el detalle, mis hermanos. ¿Por qué no se envejecían en el principio? Por la mitad de las aguas que Dios dejó arriba del primer cielo, que conocemos como cielo donde están las nubes, en la atmósfera. Y eso ayudaba a los seres humanos con los rayos ultravioleta. Gloria a Jesús. Ahora bien, dice que Enoc, después de estos 300, después que engendró a Matusalén, anduvo con Dios. Al grado, mis hermanos, de andar con Dios que le agradó en todo. No se registra, amén, que Enoc haya fallado en nada a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, dice que Dios lo tomó. Aquí dice que se desapareció. Pero vemos que en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, cuando dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque el que lo traspuso fue Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le cree, porque el que le cree que le hay, amén. Se me fue, ¿cómo es? Porque el que viene a él cree que le hay. O el que le busca. Porque el que le busca cree que le hay, amén, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces Noé, por esa fe, anduvo con Dios y tenía 365 años cuando Dios se lo llevó, porque vio que el mundo estaba lleno de maldad, que el mundo estaba contaminado, pero que solamente Enoc estaba caminando en el camino de Dios. Pero como le dije, Enoc, antes de irse, él engendró hijos e hijas. Bendito mi Dios, engendró a Matusalén. Después Matusalén engendró a Lamec. Santo Jesús, Lamec era nieto de Enoc. Y después Lamec engendró a Noé. Y como le dije en el verso 6-8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ante el mundo pecaminoso, mis hermanos, Noé se propuso agradar a Dios. Si usted analiza en los dos puntos, tanto en el de Noé como en el de Enoc, bendito Jesús, no, mejor dicho, perdón, primero como en el de Set
en la descendencia de Set y en la descendencia de Enoc, dice, después que engendraron un hijo, amén, comenzaron a caminar con Dios. Enoc dice que después de los 165 días que engendró a Matusalén, fue que él comenzó a andar con Dios y fue que anduvo estos 300 años. Bendito Jesús, santo mi buen Dios. Vemos, mis hermanos, que, bueno, cuántos padres, quizá por la bendición que han recibido de sus hijos, eso los ha acercado a Dios. Quizá otros se han alejado de Dios, pero la mayoría han dicho, mi hijo, mi hija, me ha sido verdad de bendición y esto me ha acercado a mi Dios. Y dice que Enoc sí le dedicó toda su vida a Dios después que engendró a Matusalén, bendito Dios. Ahora, como le dije, Matusalén tiene a Lamec, Lamec tiene a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios cuando Dios dijo, voy a arraigar de la faz de la tierra a los seres humanos. Había determinación en Dios de limpiar la tierra nuevamente. Pero acuérdese, en el principio Dios separó a Caín de Adán y Eva, lo llevó a otro lugar lejano para que para que siguiera la descendencia de Set hasta llegar a Cristo Jesús. Entonces con estos personajes la tierra se llenó. Para el tiempo de Noé la tierra estaba llena, pero en maldad en gran manera. El hombre perverso. Dios se preguntaría, pero si yo lo creía perfecto, si yo le brindo lo necesario, ¿por qué razón pecan contra mí? Se dirá Dios. Lo dirían en aquellos días y lo dirá hoy. Y Dios todavía hoy dirá, si envía a mi hijo y derramó su sangre para limpiarlos y redimirlos, ¿por qué siguen pecando delante de mi presencia? Esa es la pregunta que se puede seguir haciendo Dios. Y Dios llamó a un pueblo a que camine con él. Y vemos, mis hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros las herramientas necesarias para que caminemos por el camino agradándole y sirviéndole. Pero llevándolos a Noé para después traerlo acá, vemos, ¿verdad?, que como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Dios, amén, separó a Noé. Y le habló a Noé, y ustedes conocen la historia, cómo Dios le dio instrucciones de la construcción del arca. Y en Noé, por fe Noé construyó esa arca en la que se salvase él y se salvase su casa. Por fe, mis hermanos, le creyó a Dios. Y transcurrieron el tiempo, se cumplieron los 120 años que Dios había dicho. Derramó, como le dije, esas canteras que se habían de esas aguas que se habían separado, las derramó sobre la tierra. Cuando los seres humanos comenzaron a ver las aguas, ahí fue que vinieron a creerle a Dios cuando ya es tarde. Le decía el viernes en la clase, viene un juicio y muchos se le va a cerrar la puerta de la misericordia. La puerta de la misericordia en el arca de Noé estuvo abierta por largos años. Y como le he dicho en otras ocasiones, Dios, que conoce al hombre, no le dijo a Noé que cerrara la puerta. Porque Noé quizá veía aquellas madres que venían con sus niñitos en la mano corriendo, aquellos ancianos, amén, gritando, Noé, por favor, ábreme la puerta. Si Noé se hubiera compadecido y se la hubiera abierto. Pero ¿qué pasó? El mismo Dios se encargó, porque cuando Dios abre puerta, no hay quien la cierre. Y cuando Dios cierra puerta, no hay quien las abra. Entonces el mismo Dios se encargó de cerrar, y la puerta de la misericordia se le cerró a todas aquellas gentes que existían para el tiempo de Noé, donde solamente Noé y su familia, 8 en total, se salvaron en el arca. ¿Qué pasó con la misericordia de Dios? Es misericordioso, pero tiene un límite. Cuando se colma la paciencia de Dios, se derrama la copa de la ira. ¿Y quién escapará, como decíamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 17? ¿Y quién se mantendrá en pie con la ira del Cordero? Porque ha llegado su gran día. Bendito es el Señor. Dios, amén, mantiene su misericordia. Hoy nosotros, ¿verdad?, vemos que Dios nos ha llamado como iglesia.
Y nos ha llamado no solamente a creer en Él, nos ha llamado a que caminemos con Él. Y caminar con nuestro Dios, bendito Jesús, amén, es vivir en una revelación íntima, amén, una relación íntima y constante con Él. Vivir en una relación íntima y constante con nuestro Dios, eso lo hacemos a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de congregarnos los hermanos unánimes, amén. Pero es triste que la Biblia ya es poco usada, bendito Jesús. Se le llama el libro más vendido del planeta, pero como que ya las librerías van a tener que dejar de printear Biblia porque ya no se le está dando interés. Se acabaron ya los libros regulares, ya no hay librería por ahí de venta de libros regulares. Y la Biblia, que era el libro más vendido de todo el planeta, ya no se le está dando interés. Bueno, yo no estoy en contra de los hermanos que usan la tableta como Biblia. Bendito, yo uso mi teléfono y bajo la Biblia, y cuando estoy fuera de mi casa, me siento en el garaje o estoy en algún lugar o estoy esperando una cita médica a Elba o a Mimi, abro mi teléfono y de mi teléfono bajo la Biblia. Y ahí mientras estoy sentado, ahí estoy leyendo. Amén. El asunto es que la palabra de Dios, muchos hoy prefieren un chiste gracioso en el teléfono que una lectura bíblica. Muchos prefieren, alabado mi buen Dios, buscarse su buena película hasta que se les rinden los ojos y se van dormidos para la cama y se olvidaron de que tenían que orar. Bendito el Señor. Entonces ni hay lectura bíblica ni hay oración. Entonces, ¿qué relación íntima puede tener el que anda con Dios si no ora y si no lee la Biblia? La Biblia, como dice nuestro hermano Mechor, mientras leemos la Biblia, es Dios el que está hablando. Dios nos habla a través de la Biblia y a través de la oración hablamos con nuestro Dios. Y entonces decimos, Señor, voy a entrar en relación íntima contigo. Nosotros sabemos, mis hermanos, que nos tenemos que hacer un esquello en nuestra vida diaria. Si usted madruga a trabajar, bueno, saque los primeros minutos, dígale, yo si me tengo que levantar más temprano, me levanto más temprano, pero yo tengo que tomar la cruz de este día. Entonces tengo que entrar en relación íntima con mi Dios, darle primeramente acción de gracias, porque me permitió abrir mis ojos y entrar a la luz del nuevo día. Y decirle, Señor, me encomiendo en tus manos y ahora yo tomo la cruz de este día. Una comunión íntima con Dios. Y a través de la oración hablamos con nuestro Señor. A través de la lectura bíblica decimos, Señor, estoy caminando contigo. Entonces nosotros orar con Dios, leer la Biblia, aprendemos que caminar con Dios es conocer el carácter de Dios. Conocemos porque Él se reveló, se dio a conocer a nosotros. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y si aún no me has conocido, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Entonces nosotros, mis hermanos, con esa relación íntima decimos, conozco a mi Dios, conozco el carácter de Dios y camino con Él. Entonces ahí pongo en práctica la fe. Y digo, si Noé por la fe construyó aquella arca, amén, y vemos que se salvó él y se salvó su familia. Por la fe Enoc fue traspuesto. Nosotros por fe esperamos el traslado de la iglesia. Entonces no es solamente decir creo en Dios, Señor, voy a caminar contigo, porque en un momento sin darme cuenta voy a ser trasladado. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí. Yo voy más adelante, porque sabían que en cualquier momento iba a ser trasladado. Nosotros como iglesia, mis hermanos, si estamos caminando con Dios, los que estén caminando con Dios serán los que serán trasladados. Aleluya. Pero el que dijo, Señor, espérate que voy a buscar a aquello que está por allá, le va a pasar como a las 5 vírgenes insensatas. Amén. Se fueron a buscar lo que no le correspondía buscar en el momento. Vino el novio y las encontró fuera de órbita. Como iglesia tenemos que estar caminando con Dios, estar seguro que nuestros pies están en el camino. Estar seguro que estamos en la dirección, porque si Dios camina hacia allá, yo no puedo caminar hacia allá. Si Dios camina hacia el frente, tenemos que caminar hacia el frente con nuestro Dios. Y caminamos con Él, ¿cómo? A través de la fe,
a través de la obediencia, a través de la santidad. Porque ¿de qué me vale que yo presente días de ayuno, que yo me congregue los 7 días de la semana, pero que no obedezca lo que Dios me dice? Dios sacrificio no quiere, quiere obediencia. Es más preferible que digamos yo no ayuno, pero obedezco la palabra de Dios, guardo sus mandamientos, que decir ayuno, pero no guardo su palabra, no obedezco la palabra de Dios. Y en santidad, porque el Señor nos dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es apartarnos de las tinieblas, vivir en la luz con Cristo Jesús, buscándole, poniendo la fe en marcha y diciéndole: Señor, yo sé que contigo venceré. Yo sé que como Enoc fue trasladado, amén, porque tú te lo llevaste, amén, de igual manera yo seré trasladado. Si me sorprende la muerte antes, pues tengo la bendición que voy a ser de los primeros que resucitaré. Y si estoy vivo, pues seré trasladado, porque Cristo Jesús nos ha ofrecido esa recompensa. Caminamos con Dios, vamos en dirección a una recompensa. Si nos detenemos en el camino, la recompensa la tomará otro, porque dice: sé fiel hasta la muerte, retén lo que tiene para que otro no tome tu corona. Bendito es el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que decir: Señor, si Enoc lo logró, Noé lo logró, Abel, amén, aún todavía se da testimonio, aunque muerto aún sigue dando testimonio. Yo quiero dar testimonio que ando con Dios, amén. Bendito es el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, como le dije anteriormente, las herramientas, y Él nos ha dicho, mis hermanos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a otra dimensión, y esa dimensión es espiritual. Por lo tanto, vivamos como espirituales y no vivamos como carnales, porque el hombre carnal agrada al mundo y el hombre espiritual agrada a Dios. El hombre natural no puede entender estas cosas, porque es necesario tener un encuentro personal con Jesucristo para poder entender el plan de salvación. Para poder entender que hay algo más allá de congregarme, más allá de decir creo en Dios, más allá de decir yo soy cristiano. Hay algo más allá, y es que lo mostramos a través de nuestro andar en el camino de nuestro Dios. El Señor nos ama. El Señor nos dice a nosotros, ¿verdad?, que nos tiene grandes promesas. El Señor nos exhorta para que no perdamos la secuencia del camino que Él ha trazado, y con Él venceremos. Tendremos nosotros el privilegio, mis hermanos, de recibir esas grandes bendiciones que Él nos ha dado. Vendrá, amén, lo que usted ve a su alrededor, pero usted diga: aunque la pandemia agarró a aquel y agarró a aquel, a mí no me agarrará. La pandemia del pecado, las pandemias que vienen aquí por enfermedades, eso puede ser pasajero, y hasta si me muero yo por una pandemia de que venga, lo importante es que la pandemia del pecado no me consuma. Bendito Jesús, porque este cuerpo pasará, pero el alma y el espíritu van a vivir eternamente y para siempre. Amén. Y yo me tengo que cuidar, aunque me cuide físicamente, pero cuidar mayormente mi alma, mi espíritu, de tal manera que no sea contaminado. Que mi Dios no diga un día lo voy a arraigar de toda la tierra por su maldad. No, que diga lo voy a coronar porque ha vencido y así ha salido triunfante. Lo que el Señor quiere que toda su iglesia seamos en esta tierra. Así que concluyo, mis hermanos, diciéndole: andemos en el camino con Dios. Digámonos y preguntémonos nosotros mismos: ¿estoy caminando con Dios? Bueno, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos caminando con nuestro Dios. La gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Sigamos hacia adelante. Si alguien desea la oración, alguien quiere decirle: Señor, quiero